bueno, mientras nos vamos ubicando y demás, pasaremos a un vídeo de lo que era la vida de los pacientes del CAPS antes de que hubiera tratamientos efectivos, digamos, para ello, ¿no? Benedetto e Vincenzo sono due ragazzini entusiasti della vita, entusiasti di tutto quello che noi facciamo. Chiaramente sono molto uniti tra loro, c'è una grande solidarietà, una grande intesa. E per me non è cambiato niente quando la mamma ha detto hanno una malattia rara, dico perché si sono integrati bene. All'inizio, quando sono nati questi gemelli che sono nati con un parto prematuro, l'unica cosa che mi hanno detto, essendo che erano gemelli, che erano più delicati rispetto agli altri. Io dicevo a mio marito: senti, ma a me mi sembra che c'è qualcosa che non va. Avevano da piccolissimi già i piedi gonfi, le macchie ovunque, peso non ne prendevano, avevano sempre la febbre, vomito, diarrea, se ne andavano in acetone. A 3 anni mio figlio, dopo aver toccato una noce pesca, è andato in shock anafilattico. Faccio una richiesta e cerco di andare all'ospedale a Palermo, in cui incontro una dottoressa che è un'allergologa. Il signore dice: l'unica cosa che mi viene in mente è che suo figlio potrebbe avere una causa che di fondo è molto più grave. Prendiamo appuntamento, quindi arriviamo alla dottoressa Mangio. Sicché una sera, poi erano circa le 9:30, e mi chiama la dottoressa e dice: purtroppo suo figlio dice una malattia rara. Bene, ho detto: che si fa adesso, dottoressa? La nostra patologia è CAPS con amiloidosi. Comporta vari tipi di febbre, tipo mal di pancia, dolori agli arti. Mi veniva sempre la febbre, quando c'era per esempio troppo freddo, troppo caldo, e abbiamo scoperto che questa malattia attacca gli organi. Il bambino con patologie rare, soprattutto con malattie come le sindromi autoinfiammatorie che danno spesso febbre con ricorrenza periodica, associata a dolori addominali, dolori agli arti, orticaria, afte in bocca, sono bambini che tante volte arrivano a una definizione diagnostica dopo un iter molto lungo. Un iter anche penoso per loro, per la famiglia. Ci sono delle possibilità terapeutiche per questi bimbi, possibilità che davvero migliorano in modo significativo la loro qualità della vita. L'unica cosa che io ho detto a mio marito, che da quella telefonata sarebbe cambiato tutto, cioè nella nostra famiglia, perché questa malattia è invisibile, però è presente. Sono molto simpatici, infatti la maggior parte del mio tempo a scuola lo passo quasi sempre con loro. Sono, diciamo, i meglio della mia classe, secondo me. Alcuni bambini invece a scuola tante volte vengono penalizzati per le frequenti assenze che fanno, un po' per la loro febbre o per il loro malessere. Sono soltanto dei bambini particolari, però è importante che di queste patologie siano a conoscenza anche gli insegnanti, non li separino dal gruppo dei loro coetanei, ma li inseriscono in un contesto di salute. E abbiamo sempre avuto nella scuola tantissimi alunni con diverse difficoltà. Ci siamo sempre allenati a riconoscere, a valorizzare le persone con le loro peculiarità, con le loro caratteristiche, con le loro differenze. Mio figlio Vincenzo vuole fare l'alberghiero, diciamo, per diventare un cuoco. Come farà ad affrontare la tua situazione, anche perché noi con questa malattia dobbiamo conviverci per tutta la vita. Oltre a questo, cosa ti piacerebbe fare? Dice: un professore di musica. Questo è molto meglio, diciamo, abbiamo molte più possibilità di farli rimanere più vicini agli ospedali per dar cura alla loro malattia. Penso che possiamo fare un applauso generale a bambini, a progetti. Viva l'inclusione! Bueno, pues vamos a pasar ahora a la segunda parte de la jornada,
La verdad que, como en la mesa anterior, contamos con 3 ponentes excepcionales, ¿no? Ya no solo por el gran conocimiento científico que puedan tener, los 3 son autores de multitud de ponencias, de multitud de comunicaciones, de trabajos en diferentes foros nacionales e internacionales, no solo de enfermedades autoinflamatorias, sino en general sobre reumatología pediátrica. Pero yo creo que lo que más nos pueden aportar es sobre todo la gran experiencia y la práctica clínica diaria que tienen con estos pacientes y sus familias, ¿no? Yo creo que esto es lo que nos puede también aportar a nosotros el aprendizaje hoy y poder llevar a casa mensajes claros, concretos y al pie, ¿no? Entonces, la distribución de esta segunda parte será igual que la primera, es decir, tendremos 3 ponencias de 25 minutos cada una. Empezará el doctor Agustín Remesal, que es pediatra y es el actual coordinador de la unidad de reumatología pediátrica del Hospital Universitario La Paz, en Madrid, y nos hablará de enfermedades autoinflamatorias monogénicas a través de casos clínicos. Después, la doctora Rocío Galindo, que es pediatra y que trabaja en la sección de reumatología pediátrica del Hospital Materno Infantil de Málaga, que nos hablará de enfermedades autoinflamatorias poligénicas. Y para terminar, una charla también muy interesante sobre cómo y cuándo ser capaces de diagnosticar o sospechar una enfermedad autoinflamatoria, a cargo de la doctora Estíbaliz Iglesias, que es reumatóloga y pediatra, y es la actual responsable de la unidad de autoinflamatorias del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Después tendremos un breve espacio, dependiendo del tiempo que llevemos, para preguntas, comentarios del público. Y nada más, os invito a todos a que sigamos disfrutando de las jornadas y aprendiendo mucho. Así que cuando quieras, Agus, empezamos. Bueno, a ver si funciona. Mira, funciona el micrófono fenomenal. Jaime, no me lo han trucado. Bueno, lo primero de todo, dar las gracias, como siempre, al comité organizador y particularmente a mi, iba a decir amiga, pero casi diría hermana, Sara Murias, con la que llevo más años que, vamos, toda mi reumatología pediátrica la he hecho con ella hasta que se me abandonó, pero bueno, no hay otra, le tiro más su tierra que nuestra hermandad. Y lo cierto es que cuando me invitó a dar esta charla, pues vine encantado. Le dije, bueno, por supuesto, cuando sea, cuando me digas, yo allí estaré y lo que tú me digas que hable, yo hablo. Y estoy encantado. Y también dar las gracias a Novartis, porque este tipo de foros no son fáciles de organizar, hay una logística detrás y, como decía Jaime antes, pues se agradece mucho, ¿no?, que se haya un impulso por estas enfermedades de las que antes no se hablaba nada y ahora cada vez están más en boca de todos. Cada vez más gente se interesa por estas patologías que llamamos raras. A mí esa palabra no me gusta mucho, la verdad, lo de la palabra rara, ponerle a alguien el nombre de una enfermedad rara. Pero es verdad que son poco frecuentes, que no son lo que más vamos a pensar, y particularmente en mi caso, pues os voy a hablar de enfermedades monogénicas, con lo cual, como comentaba Juancho antes, no va a ser lo primero en lo que vamos a pensar, en que el paciente lo que tiene es una enfermedad monogénica. Seguramente habrá que hacer muchos estudios que descarten otras etiologías infecciosas, inflamatorias, pero existen y por lo tanto todos vamos a tener pacientes en nuestra consulta que son muy difíciles y que yo os voy a presentar pues unos cuantos de los que hemos tenido. He seleccionado unos cuantos, he ido quitando otros. La verdad es que lo he hecho un poco por los que me parecían que os podían ser más interesantes, pero bueno, que tenemos muchos y que seguro que vosotros tenéis y tendréis muchos también. Entonces, ya sabéis, como ha comentado Sara, que las enfermedades autoinflamatorias se dividen en dos grupos, las que serían las monogénicas, que cada vez se descubren más genes asociados a estas enfermedades, y las poligénicas, digamos, que son algo más frecuentes. Dentro de las enfermedades monogénicas, yo os voy a presentar una serie de casos, como os decía, y voy a empezar por el caso, digamos, más sencillo, pero también bastante interesante por algunos aspectos que ahora os comentaré. Son dos mellizos que conocimos y que desde los pocos meses de vida, la verdad es que casi desde recién nacidos, presentaban episodios de fiebre de 3-4 días, pues con sus amigdalitis, adenopatías, suaztas. Bueno, después de haber oído a Jaime y su buena respuesta prednisona, bueno, parecía bastante probable que esto fueran FAPAs. No asociaba nada más, en principio. No tenían exantemas, la exploración del locomotor era normal, como bien decía Jaime, una artritis no es un FAPA. Las adenopatías eran tontorronas, no era nada llamativo para pensar en otra cosa, ni tampoco tenían mucho hígado, mucho bazo, era normal. En principio parecían FAPAs.
Eran hermanos, mellizos, lo único. Pero bueno, pues podía ser. Como decía Jaime, sin una analítica no vas a diagnosticar un FAPA. Entonces, pues aquí tenemos la analítica tanto de la niña así en rosa como del niño en azul. Y como veis, pues efectivamente cuando tenían un brote, pues elevaban reactantes, leucocitosis, neutrofilia, PCR muy elevada, etcétera, etcétera. Cuando estaban bien, la analítica se normalizaba. Es decir, no había en principio razones para pensar en que tuviéramos otra cosa que no fuera un FAPA. Sin embargo, había alguna cosa que nos hacía pensar que quizá no eran solo un FAPA. Pero bueno, al principio durante un tiempo les estuvimos manejando como si fueran dos hermanos con FAPA. ¿Qué cosas eran? El debut había sido muy precoz, es decir, prácticamente desde casi recién nacidos habían empezado con las fiebres. Y la periodicidad no era con esa, digamos, cadencia tan típica como suele ocurrir en un paciente con FAPA, sino que era demasiado alternante. En este caso, además, es que eran muy frecuentes los episodios. Y cuando les conocimos, cuando llegaron a nuestra consulta de La Paz, tenían ya 10 años y seguían teniendo episodios, cosa que no descarta que pueda serlo, porque ya se ha comentado que el FAPA puede llegar hasta la edad adulta e incluso seguir teniendo episodios de más mayores. Pero el hecho de que llegan a los 10 años y sigan teniendo episodios muy frecuentes, bueno, pues nos mosqueaba un poco, la verdad. Y luego tenían, tanto el niño como la niña, uno más articular, otro más gastrointestinal, mucho síntoma extra, que bueno, es verdad que en la serie que nos comentaba Jaime se describe que esos FAPAs pueden tener síntomas gastrointestinales, algunos, tal, pero cuando eso aparece de forma muy frecuente o nos parece un dato un poquito más cardinal del FAPA, como mínimo tenemos que empezar a pensar que a lo mejor no es un FAPA típico, ¿no? A lo mejor alguno de esa serie que se presentaba, pues no es un FAPA, a lo mejor, ¿no? Como nuestros pacientes. Entonces, bueno, una cosa fundamental que hay que vigilar en todos los FAPAs es qué tal se están desarrollando, ¿no? O sea, es decir, qué tal están creciendo y cuál es su curva ponderostatural. Y la verdad es que la de nuestros niños era claramente patológica. O sea, la de la niña estaba en un percentil 12 de peso y 8 de talla y el niño estaba muy bajito y muy, muy delgado. Es decir, que los percentiles nos hablaban de que probablemente podía haber algo más. Con esto decidimos que podía valer la pena, que se merecían el estudio del panel de autoinflamatorias para quedarnos tranquilos de que no fuera algo más. Y efectivamente, bueno, pues en este caso acertamos, en otros muchos no. Pero intentamos seleccionar bien a aquellos pacientes que pasan por panel, porque esto, y bien lo sabe Juancho, lleva un tiempo, un trabajo, y no es meterlos a todos y a ver qué sale, y luego además hay que saber interpretarlo. Y efectivamente en estos niños se encontró una mutación en la gen de la mevalonatoquinasa, compatible, como sabéis, con el síndrome de hiper-IgD, que sabéis que cuando el fallo es completo, pues da una enfermedad muy rara, más rara todavía y muy grave, como es la aciduria mevalónica, y cuando el fallo es parcial, pues son estos síndromes de hiper-IgD, que recibieron este nombre hace muchos años porque se creyó en ese momento que estos pacientes tenían la IgD alta, a diferencia de otras autoinflamatorias. Con el tiempo esto se ha sabido que en absoluto, que la hiper-IgD, o sea, que la IgD alta no es un marcador en sí de hiper-IgD, que puedes tener IgD alta y ser otra autoinflamatoria o no ser nada, pero bueno, a nosotros nos sirve para pensar en autoinflamatorias cuando vemos una IgD alta. En este caso, los pacientes que teníamos, como decíamos, cuadros de fiebres muy similares a los del FAPA, pero con más cosas, con síntomas gastrointestinales, con un retraso ponderostatural, etc. ¿Qué hicimos con estos niños? Bueno, hasta ese momento la verdad es que habíamos hecho lo de con todos, les habíamos manejado con corticoides hasta ese momento, hasta el diagnóstico. Y bueno, pues abortábamos los brotes y los niños, pues bueno, hacían una vida razonablemente normal. Razonablemente normal me refiero a que, bueno, pues siempre iban teniendo brotes, faltando al colegio de vez en cuando, etcétera. Pero decidimos que había que hacer algo más, teníamos un diagnóstico claro, era un hiper-IgD. Vale, pues vamos a iniciar un bloqueo de interleuquina 1, vamos a empezar anakinra. A ambos. Y pues bastante bien. Empezamos tanto en la niña como en el niño y los brotes, que eran muy frecuentes, empezaron a hacerse muy espaciados o bastante espaciados. Ya la cosa estaba mucho más controlada y los padres contentos, pero hay que pensar que estábamos pinchándoles todos los días a 2 niños
un fármaco por la noche subcutáneo, bueno, es algo que hay cosas mucho más graves, pero no es cómodo, ¿no? Para unos padres y para unos niños recibir un fármaco subcutáneo todas las noches. Y además no estaban perfectos. Es verdad que no tenían reactantes, que los brotes eran menos frecuentes, pero en el caso de la niña seguía teniendo bastantes dolores abdominales, no llegaba a tener fiebre, pero la sensación de distermia no desaparecía. O sea, no era la perfección, ¿no? Y aunque es verdad que cada vez está más de moda el hablar de lo que llamamos el minimal disease, es decir, aceptar que con un fármaco vas a estar bien, pero no perfecto, y que quizá cambiar de fármaco no sea, pueda ser peligroso, el hecho de que no estuvieran bien y el hecho de que, bueno, pues habíamos participado en el estudio, en el ensayo del canakinumab que se inició en el año 2013, pues nos animó a decir, oye, si estos niños no están perfectos y además están llevando claramente mal los pinchazos porque los llevaban mal, vamos a probar a ver si con un bloqueo de interleuquina 1, pero diferente, por una vía diferente, como lo hace el canakinumab a diferencia de la anakinra, conseguimos que estos niños hiper-IgD estén perfectos. Y efectivamente fue iniciar el canakinumab y los niños empezaron a estar rigurosamente perfectos, recuperar el peso y la talla, mejoró mucho su calidad de vida. De hecho, nos permitió hacer algo que hacemos siempre, que es optimizar las dosis, es decir, cuando el niño está bien y llevan un tiempo razonable, vemos que la amiloide es normal, espaciar el canakinumab, por una cuestión de pinchazos, pero por una cuestión también de gasto farmacéutico, etcétera. Y la verdad es que en ese sentido estamos muy contentos, ¿no? con este cuadro, con estos dos niños, y los padres, bueno, nos adoran, a Sara porque la que más les veía, a mí porque llevan a los niños al mismo colegio que los míos, entonces, bueno, nos conocemos mucho, vamos, son de la familia. El segundo caso que os traigo es un poquito más complicado. Este es un niño que conocimos, que había nacido en 2005, pero que nosotros conocimos mucho más tarde, ya en 2014. En 2014 nos llegó a la consulta y nos llegaba derivado del endocrino. Le veían en endocrino en La Paz y le veían en hepatología en La Paz. Ya le estaban viendo desde hacía un tiempo por algunas especialidades. A nosotros nos vino, pues como suelen venir la mayoría de los pacientes, a reuma por cosas articulares. Decían que llevaba unos meses con cojera, dolor de caderas, y venía con un diagnóstico en su provincia de Pertes bilateral. Bueno, lo vimos y dijimos, un poco raro esto, pero bueno, vamos a ver. Investigando un poco más, la verdad es que el niño tenía muchas cositas. Se le había diagnosticado de pequeñito de celíaco, estaba sin gluten. Como digo, le seguían en hepatología, de hecho tenía una hepatopatía bastante avanzada, que bueno, en principio la consideraban autoinmune, ahora hablaremos un poco de cómo la habían tratado. Y habían recibido corticoides para esa hepatopatía, que bueno, en principio sí que es verdad que cuando los recibía mejoraban las transaminasas, pero bueno, no se afectaba la talla, podía producir necrosis vascular, en fin, no era del todo deseable. Tampoco había respondido a la ceratioprina y además en ese momento se pensaba que había sido causa de la hipogamaglobulinemia que presentaba el niño, por lo que se le suspendió, se le cambió a micofenolato, igualmente también mantenía la hipogamaglobulinemia, se le cambió a tacrolimus, no funcionaba, esto a nivel de patología, o sea que el niño ya venía bastante tratado por el tema hepático. En cuanto a la talla baja, la verdad es que la talla baja era exagerada. Es decir, esta es una foto de cuando Tomás tenía en este momento 9 años y tenía unos percentiles de -4 desviaciones estándar. O sea, estábamos en una talla muy dramática. Quiero decir que si no conseguíamos algo, bueno, se decía que el niño había recibido corticoides, sí, pero muchos niños nuestros han recibido corticoides y no tienen esa talla. Que tenía alguna enfermedad crónica, desde luego que la tenía, pero no sabíamos cuál. Y le estaban poniendo hormona de crecimiento, pero prácticamente no respondía a nada. Porque ya sabéis que la hormona de crecimiento, si hay una causa subyacente inflamatoria, tiene poco efecto. Entonces, a nivel analítico, tenía anemia, tenía linfopenia, tenía trombopenia, Juancho, tenía un poco lo que tú comentabas, ¿no? Y una hipogamaglobulinemia. Entonces, algo más tenía que tener este niño, ¿no? Algo más tenía que tener. Como digo, cuando le conocimos en el marzo de 2014, era una artritis de caderas, bueno, pues se manejó con infiltraciones, el niño la verdad es que mejoró mucho, dejó de dolerle, podía caminar, fenomenal.
fijaros que las caderas ya estaban muy afectadas, es decir, ya tenía ahí un cierto aplastamiento de la cabeza femoral, o sea que la cosa ya estaba avanzada, debía llevar más tiempo que desde octubre del 13. Y es que a los pocos meses, en el verano, ya no era una artritis de cadera, ya era una poliartritis franca con afectación de múltiples articulaciones que afectaba muchísimo a su vida. Entonces nosotros en ese momento lo que hicimos fue lo que solemos hacer con las poliartritis, iniciar con un anti-TNF, con etanercept. Como no funcionó, le cambiamos a adalimumab a ver si funcionaba mejor, tampoco funcionó. Y dijimos, bueno, pues no funciona, vamos a probar con un bloqueo de interleuquina 6, vamos a ir a tocilizumab intravenoso y a ver qué tal, a ver si conseguimos que no tengamos que infiltrarle tantas veces y este niño pueda hacer una vida más normal. Pues la verdad es que el efecto del tocilizumab fue muy bueno, muy bueno, muy bueno. La verdad es que en cuanto empezó a recibir el toci intravenoso, mejoró mucho y empezó a progresar positivamente todo lo articular y estábamos muy contentos. A nivel del resto de afectación orgánica, también había mejorado, mucho menos bazo, mucho menos hígado, estábamos contentos, pero no estaba perfecto. Las transaminasas seguían algo elevadas, era como muy dependiente del TOCI, cuando se lo poníamos mejoraban, pero en el valle siempre se volvían a elevar un poco. No sabíamos si espaciárselo o si no, intentábamos, vive en Almería, tenía que venir, era complicado. La hipogamma-globulinemia por parte de inmunología fue valorada y se decidió que pusiéramos infusiones de gamma mensual. Ya el manejo era complicado, pero bueno, por lo menos conseguíamos que hiciera una vida mucho mejor de la que había estado haciendo. En ese momento, pues decidimos que este niño tenía algo más, que no era una poliartritis, no era una AIJ poliarticular sin más, que tenía anemia, linfopenia, trombopenia, hipogamma, no, tenía algo más. Entonces también le metimos a panel y en este caso teníamos una mutación en el gen STAT3 de ganancia de función, es decir, no de los que asocian inmunodeficiencia, sino de los que se asocian a autoinflamación. Bueno, la verdad es que por un lado nos quedamos sorprendidos en el sentido de decir, bueno, pues oye, tenemos el diagnóstico que no siempre nos pasa, sabemos que este niño tiene un STAT3 ganancia de función, ahora ¿qué hacemos con él, no? Y lo cierto es que había ya una serie de casos publicados en el mundo de pacientes diagnosticados de esta misma enfermedad y en esta serie de pacientes que se habían publicado, pues veíamos que eran 13 pacientes de 10 familias diferentes y eran muy similares, linfoproliferación, citopenias, talla baja y en general clínica autoinmune, variable. Algunos tenían más clínica gastrointestinal, otros tenían más clínica articular como nuestro paciente, era variable. En nuestro caso, desde luego lo articular era predominante. Es verdad que era fundamental, aunque con el tocilizumab estábamos contentos, pero también tenía afectación hepática, gastrointestinal, endocrinológica, bueno. Estos son unas fotos que había que se publicaron con el artículo de pacientes de cómo estaban previo y post al inicio del tocilizumab y se veía que había habido una mejoría. Es decir, que nosotros en ese sentido dijimos, bueno, pues el fármaco de forma empírica, sin tener el diagnóstico, estaba funcionando y le ha funcionado a otros, pero ¿podemos hacer algo más por estos pacientes? Este es Tomás cuando estaba recibiendo el TOCI, que la verdad es que estaba pues razonablemente bien. Si os fijáis, es capaz prácticamente de hacer el puño completo, pero no del todo, sigue teniendo cierto grado de inflamación, cierto grado de limitación residual a la flexión completa de las metacarpos, de las interfalángicas proximales. Pero bueno, con esto se manejaba bien y él jugaba mucho al pádel y estaba bien, pero no estaba perfecto, ¿vale? Como veis aquí las manos, pues con sus flexos interfalángicas, bueno, bien. Mejor de lo que estaba, pero no estaba perfecto. Entonces, ya empezaron a aparecer en 2018 estas publicaciones que hablaban de que este tipo de cuadros de ganancia de función de STAT3 podían tener un papel muy importante lo que actualmente está utilizándose de forma más generalizada en reumatología y particularmente en autoinflamatorias, que son los JAK-inhibs, las moléculas pequeñas, los inhibidores JAK. Y entonces lo que hicimos es poner en marcha el inicio del ruxolitinib.
La verdad es que había pacientes publicados con tofacitinib y pacientes con ruxo. No recuerdo muy bien cómo fue yo me apoyé mucho en hemato-oncología para que ellos lo usaban para los síndromes mielodisplásicos y decidimos iniciar el ruxo. Nos pareció una opción fantástica por el fármaco oral, pero inicialmente no le retiramos el tocilizumab porque nos parecía que, nos daba miedo. Y la verdad es que empezó el ruxo en enero de 2020 y empezó a mejorar muy rápido, la velocidad de crecimiento mejoró muchísimo, desapareció por completo la hepatitis autoinmune, es decir, las transaminasas se normalizaron, que los hepatólogos me miraban y decían, oye, pues es increíble. Yo, sí, es increíble. Normalización de plaquetas, transaminasas. Bueno, yo me acuerdo de hablar con su madre, que es argentina, por teléfono, y le leía la analítica y no se lo creía. Decía, pero qué plaquetas, no digas que esas plaquetas, es imposible, nunca tienes esas plaquetas, Tomás. Espectacular. Y también para mí muy importante, o de lo más importante, no estaba nada activo desde el punto de vista articular. Estaba perfecto, estaba fenomenal. Y él se encontraba muy feliz. Yo lo notaba mucho, es un niño muy introvertido y de repente empezaba a hablar más en la consulta, estaba más contento. Yo le hice algunas fotos que, por supuesto, tengo el consentimiento de la madre para poneroslas. Estas son un poquito más antiguas porque ahora ya está un poquito adolescente y no quería el otro día que le hiciera fotos. Me decía, pero no porque no se las hiciera y las enseñara, sino porque le daba pereza. Se quería ir y venía el tío muy skater y me quiero ir ya, tal, hago esperar. Bueno. Este es en marzo, cuando empezamos el ruxo, que como veis tiene bastante limitación a la movilidad. Luego ya veis que en unos pocos meses, septiembre, o sea, es que aquí no han pasado apenas ni un año, vamos, ya podía girar más, ya se le ve un mayor desarrollo muscular. Y fijaros también en cuanto a la forma, a la limitación a la flexión de las rodillas, como no podía agacharse prácticamente nada y en unos pocos meses había mejorado un montón. Y fijaros la cara, ¿no? O sea, como ya él te va sonriendo porque ella venía con otro tono a la consulta, él estaba contento, él estaba muy contento con este fármaco. En cuanto a las manos, pues es verdad que no estaban fatal antes del ruxo, pero es que la mejoría una vez puesto el ruxo fue espectacular. Y bueno, si os enseño sus manos ahora es que son prácticamente perfectas, ¿no? O sea, es que es espectacular. Sí, esta es otra foto que le hice también de las manos unos meses después de iniciar el ruxo. Y luego le dije a la madre que me mandara alguna foto y me mandó alguna foto de estas que estaba el hombre en casa, que es ahora un poco exagerado con el deporte y ahora se pone a hacer flexiones, sentadillas, está el tío como un toro. La verdad es que en ese sentido es un caso muy agradecido, no todos lo son, pero sí muchos, no tan pronto como querríamos, este niño lleva mucho tiempo, pero la verdad es que ahora está fenomenal. Quizá lo que más nos preocupa es el tema de la talla, porque ya se está haciendo mayor y todavía estamos en una talla un poquito lejana de lo que sería más socialmente aceptable, pero está creciendo. De hecho, por eso no le he quitado el TOCI, porque me gustaría optimizar al máximo el crecimiento y luego ya pasar, pero se lo he pasado a subcutáneo. Bueno, ahora os voy a contar otro caso que es también un caso bastante particular y un poco complicado, que es el tema de una niña que nos mandaron de Galicia hace ya muchos años, cuando era una bebé y ahora ya es casi una adolescente. Esto estoy hablando del año 2010. De hecho, se la mandaron a dermatología porque tenía unas lesiones genitales muy, muy abigarradas. Como veis, esas lesiones no eran en la zona genital puramente, sino más bien en los pliegues. Y solían empezar siempre igual, en forma de eritema inicialmente, induración, edema, y luego se ulceraban, ¿no? Dejando como un borde activo. Y hacían un agujero completo. Yo me acuerdo de estar me pedían que le hiciera ecografía de la cadera para ver si tenía derrame. Y yo decía, pero ¿qué cadera? ¿Quieres que meta ahí las ondas si ya está abierta la pierna, ¿no? Entonces, la verdad es que estas lesiones eran muy llamativas. Siempre hacían lo mismo, se induraban, se abrían y luego poco a poco iban cicatrizando, ¿no? ¿Qué más tenía? Pues la verdad es que tenía más cosillas, o sea que no eran solo úlceras, tenía fiebre, reactantes, un estrabismo que se achacaba a que había tenido una coriodretinitis. La biopsia, bueno, tampoco nos ayudaba mucho, que es infiltrado de neutrófilos, linfocitos, pero era un poco inespecífica. Bueno, se le trató con antibióticos, por supuesto entraron los cirujanos, hicieron lo que pudieron. Bueno, era un bebé de 9 meses, me acuerdo perfectamente, hasta de la habitación en la que estaba ingresada. La de talla y peso estaba bien, el resto de exploración normal, el resto de cosas normales, tampoco había nada muy llamativo a lo que agarrarse.
salvo la elevación de los reactantes y que era B51 positivo. Que yo pensaba, madre mía, B51 positivo. Bueno, entonces le ponen corticoide los dermatólogos, mejoran las lesiones y se cierran y ya empiezan a comentarlo con nosotros. Oye, caso raro, reuma, venid aquí a ver qué os parece. Vamos a verlo y, bueno, pues al final, en resumen, es una niña con úlceras orales, reactantes de fase aguda, una corioretinitis un poco mal filiada, que no sabemos muy bien en qué había sido, fiebres recurrentes y un B51. Entonces dijimos, bueno, pues compatible con Behçet, pero con muchísimas comillas. Las úlceras no están en la zona genital, el debut, es muy raro este caso, es muy raro. Pero bueno, dijimos, pues si parece un Behçet, vamos a poner etanercept, vamos a ir bajando el corticoide, no va a estar siempre con corticoide, bueno, pues se lo vamos quitando. Y la verdad es que sí, las úlceras con el corticoide cicatrizaban y cerraban y bueno, pues daban lesiones que, por cierto, sorprendentemente han quedado bastante bien ahora ya que es adolescente, las tiene bastante bien, pero bueno, siempre hacían lo mismo. Pero bueno, pues nos pasó algo similar que lo que comentaba en el caso anterior, que en los siguientes años, pese a estar con etanercept, seguía haciendo brotes cada X tiempo de lesiones ulcerativas que se cerraban con ciclos de corticoides, a veces con bolos, en función de la gravedad. Se probó con anakinra, precisamente por esos síntomas sistémicos que comentábamos, los reactantes, la fiebre que asociaba a veces, no funciona en absoluto. Se probó con adalimumab, enseguida hizo anticuerpos. Como siempre comentábamos con Sara, los niños más graves enseguida hacen inmunogenicidad frente a los fármacos que les pones. El adalimumab enseguida hizo anticuerpos y lo rechazó. El infliximab nos hizo reacción infusional. Pero seguíamos intentando encontrar un fármaco con el cual no tenerlas solo con corticoides. Aunque no teníamos el diagnóstico, los corticoides funcionaban, pero no podíamos tenerlas siempre con corticoides. Y en 2015 empezamos con tocilizumab pensando pues lo mismo. Igual con el tocilizumab esto sí que funciona. Y la verdad es que con el tocilizumab parece que habíamos dado en la diana y una vez más nos ayudaba sin saber claramente el diagnóstico y parece que funcionaba. De hecho, 8 meses después de iniciar el TOCI, empezó, después de 8 meses de estar perfecta y me acuerdo de hablar con Sara y decir, Sara, ya está, por lo menos Noa ya no se agujerea, ya no se nos pone con esas lesiones que, no, por lo menos ya está bien. Y llega el verano, Sara se viene aquí para Asturias, me abandona, tal, no sé qué, a sus viajes por aquí y tal, y la llamo y le digo, oye, que Noa tiene aquí en el cuello, lo que le estaba saliendo antes le salió en el cuello. Y me dice, bueno, pues vigílalo, mira a ver si le pones corticoide, tal. Y digo, Sara, esto se está poniendo muy feo, no me mola, ponle bolos de corticoides. Vale. Vamos a por los bolos, que es lo que sabemos que va a abortar. Bueno, le pusimos los bolos, pero pese a ponerle los bolos, empezó a ulcerarse, se empezó a abrir, yo os he quitado las peores fotos, y se llegó a abrir hasta tal punto las úlceras a nivel cervical, a nivel del cuello, que bueno, es que veíamos la carótida, era una cosa muy llamativa. Yo estaba hablando literalmente acojonado, vamos, o sea, yo no sabía qué hacer, sabía que con los bolos iba a mejorar, pero es que yo no sabía ya cuántos días ponerle, qué cantidad ponerle, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cicatrizó bien con los bolos de corticoides y después de este episodio tan desagradable de aquel verano, que si no recuerdo mal fue el verano, no me acuerdo, del 16, me parece, no me acuerdo. Pues la verdad es que sí que de vez en cuando tenía alguna amenaza de empezar, pero le poníamos un poquito de corticoide, muchas veces incluso vía telefónica se lo ponía Sara hablando con la madre, oye, te mando estas fotos, ponle un poco de corticoide, te lo bajo, sigues con TOCI y bien. Pero volvemos al mismo caso que el de Tomás, decimos, oye, esto no es un Behçet, esto es algo más, ¿qué puede ser? Y en ese momento, como se había descrito la presuficiencia 20, empezamos a pensar que quizá podía ser, vamos a hacer el estudio del panel de autoinflamatorias. Y en 2017 la pasamos por panel y nos viene una mutación de una enfermedad que no conocíamos, que era el déficit de ISG15. Pero esta deficiencia ya había sido descrita en algunos pacientes en el mundo, concretamente había sido descrita en Estados Unidos por un médico en el Monte Sinaí, por un nombre difícil de pronunciar, Bogunovich, Dusan, ¿no? Le llamaba Sara, me parece, Dusan, que le llamaba, y había descrito algún niño en Turquía, algunos niños en China, eran en general muy parecidos a nuestra niña, sin infecciones, lesiones, y esto sí que nos cuadró muchísimo cuando lo leímos, no en zonas genitales, sino por encima, en la piel que está por encima de los ganglios, que se inflamaban, y tenían una cosa todos los niños que eran calcificaciones cerebrales. Lógicamente llamamos a Noa, vente, que te vamos a hacer una prueba de imagen.
Y bueno, y preguntamos oye, ¿qué os planteáis hacer? Y nos dijo que no había ningún ensayo en marcha, pero que sí que había alguna prueba terapéutica con fármacos Jaquinib que parece que funcionaban. Le hicimos el escáner, tenía las calcificaciones, todo cuadraba, y lo que hicimos fue, esto es cómo se habían quedado las lesiones después de ese episodio que vimos, y lo que hicimos fue iniciar un Jaquinib, concretamente el tofacitinib, y desde entonces la niña no ha vuelto a amagar, le pudimos quitar los corticoides y está con el inhibidor JAK y está perfecta. Y por último, voy a ir rápidamente a contaros un niño de los también complicados que tardamos en diagnosticar, un niño que debutó muy precozmente, pero que nosotros conocimos mucho más mayor, con fiebre, reactantes, visceromegalias, afectaciones en la piel que le dejaban lesiones en el cara y en el tronco, y había pasado por muchísimos hospitales. Cuando llegó a La Paz tenía informes de todos los hospitales de Madrid, por muchos sitios. Se le había catalogado de síndrome de Sweet. Aquí tenemos algunas fotos, ¿no?, de cómo le dejaba la piel, cómo tenía esas lesiones anulares que luego dejaban además lesión cicatricial, con lo cual era un problema porque además afectaba también a la cara, con lo cual pues le iba poco a poco deformando. Era un cuadro muy difícil, muy difícil. Y nosotros cuando lo conocimos, que me parece que fue el año 2010, si no me equivoco, pues decidimos hacer algo, lo que fuera, intentar cosas, con la colchicina nada, por supuesto, sulfona nada, metotrexato. Yo digo aquí que controlaba la fiebre, esto es lo que me decía la madre, yo no me lo creo, pero bueno, eso decía la madre, sí, esto le va, con corticoides mejoraba, claro, pero claro, no podíamos estar siempre con corticoides, una talla baja, etanercept totalmente ineficaz. Y cuando le conocimos nosotros, que es aquí, después de haber pasado por estos fármacos, dijimos, vamos a probar anakinra, como este niño no ha probado anakinra, seguro que le va bien. En absoluto, ni anakinra ni tocilizumab, al revés, empeoraron las lesiones. Teníamos un paciente con fiebre, reactantes, visceromegalias, lesiones cutáneas, tenía lipodistrofia, porque se estaba quedando, pues eso, con la piel, la grasa atrofiada, deformidades, había hecho 3 episodios antiguos, nosotros no vimos ninguno de meningitis aséptica, estaba extremadamente bajo, 16 años, muy afectado. Y en ese momento, en septiembre de 2011, sí, ese congreso europeo, estábamos allí, Sara y yo, con Rosa, jóvenes y lozanos, cuando éramos jóvenes y salvajes, Rosa, Sara, ¿te acuerdas? Y me acuerdo que estábamos en una charla. Y fue así, estábamos en una charla y presentaron a unos pacientes, un grupo de pacientes que estaban describiendo, y pusieron una foto de un niño, de un síndrome nuevo, que se había descrito, una autoinflamatoria nueva, y yo me acuerdo que le susurré a Sara, digo, ¿no te parece que ese niño se parece mucho a Javier, ¿no? Y dices, sí, se parece, sí, parece que se parece. Digo, sí. Digo, bueno, le decimos unas fotos, tal, no sé qué, llegamos a Madrid, hablamos con la jefa, oye, hemos visto en el europeo un caso que están describiendo de un síndrome nuevo, que le han puesto este nombre, síndrome de Candel, es decir, una dermatosis neutrofílica que se acompaña de lipodistrofia y de picos de fiebre, y que la verdad es que nos cuadraría con que podría ser nuestro caso. Esta es la foto que habían puesto, el niño nosotros le conocemos más mayor, y fue cuando Sara contactó con la doctora Goldbachmansky. Bueno, es que hablabas más con Gina, que es la autora del manuscrito, que con la propia. Y nos comentó que iban a empezar un ensayo clínico allí en Estados Unidos, pero que había que ir allí, al centro, a ponerse el nuevo fármaco, que en aquel momento, año 2011, baricitinib, nos sonaba a fármaco, moléculas pequeñas, no sonaba nada, pero bueno, oye, algo había que probar. Una familia de un pueblo de Castilla-La Mancha, por supuesto no hablaba una palabra de inglés, cogió la madre, dijo, para allá que me voy, se fue a Estados Unidos, empezó el fármaco con el baricitinib, el niño fue incluido en este ensayo clínico que luego se publicó, y el niño empezó a mejorar con el baricitinib, pero vamos, poco a poco, y mejoró muchísimo. Evidentemente las lesiones que han podido quedar de atrofia, no todas van a resolverse, pero es que incluso yo creo que, y esto lo he comentado antes con Tomás, no solo es el fenotipo como ha cambiado, es la sensación de enfermedad versus la sensación de encontrarse mejor, porque el niño se encontraba francamente mal, o sea, es la definición de encontrarse mal, ¿no? Entonces, para terminar,
se presentan unos casos muy raros, pero estos casos existen y tenemos más en la consulta, algunos con diagnóstico, algunos sin diagnóstico, algunos que están yéndonos bien con ciertos fármacos, ciertas dianas terapéuticas que hay que probar. Si veis, en muchos de ellos ha habido un switch terapéutico muy amplio y, sin embargo, no podemos dejar de tratarlo porque el paciente está ahí. Pero por eso es importante que sigamos con esta difusión de este tipo de patologías, porque estos pacientes raros no los podemos apartar y decir, bueno, pues será un Behçet. Seguro, no te cuadra todo. Este niño, es importante que por lo menos lo tratemos, y si podemos investigar además finalmente cuál es la causa, y muchos de los niños que hoy no sabemos lo que tienen, seguro que dentro de 10 años habremos diagnosticado muchos. Lo decía Juancho, ¿no? Echaba las cuentas de la cantidad de Behçets que faltaban por diagnosticar, ¿no? Y nada más, me despido dándoos las gracias por la invitación. Aquí un poco el grupo de la Gente de la Paz, en el último congreso que fuimos a Bilbao. Intentamos recuperar a Sara ahí en la foto de arriba, pero no quiso. Nos la intentamos llevar, pero dice que no, que se queda en Oviedo. Dice que hay un microclima aquí. Digo, joder, un frío de pelotas, pero bueno. En fin, que muchas gracias por la atención y que cualquier cosa ahora resolvemos preguntas. Gracias. Aquí paso, ¿no? Bueno, me dicen por aquí que me dé prisa, pero no vale. Ya. Bueno, yo como Javier ha dicho antes, soy Rocío Galindo del Hospital Materno Infantil de Málaga, y pues a mí me han pedido que hable de la otra parte de las enfermedades. Me ha pedido que hable Sara, a la que quiero agradecerle la invitación especialmente, y al comité local, y aprovecho también para agradecerle a Novartis que nos ayude a organizar esto. Y bueno, pues realmente mis enfermedades que yo voy a traer son mucho menos espectaculares y glamurosas que las que acaba de presentar mi compañero. Pero es verdad que también es un poquito más probable, que os las encontréis alguna vez, porque esas pues, son un poco menos frecuentes, ¿vale? Yo os prometo que del índice no me he copiado de Jaime, pero curiosamente lo he hecho igual. Voy a contaros un poco los objetivos de la sesión y hacer una pequeña introducción, y luego voy a presentaros 3 casos clínicos que, como digo, son mucho más sencillos que estos, para terminar con las conclusiones. Mis objetivos realmente con esto son 3. Lo primero, que veáis la variabilidad clínica de las enfermedades autoinflamatorias poligénicas. Muchas veces tenemos la idea de que son solo que tienen que ir con fiebre y que tienen que ir con fiebre, y no siempre tienen que ir con fiebre. Tienen otros muchos síntomas. Luego quería que vierais en qué situaciones tenemos que considerarlas dentro del diagnóstico diferencial, porque si bien son un poquito más frecuentes que la monogénica, casi nunca son la principal sospecha diagnóstica del paciente. Entonces, o tenemos claro en qué algoritmo de diagnóstico diferencial tenemos que incluirla, o cuando tengamos a ese paciente delante no lo vamos a poder ni sospechar, ¿no? Y luego quería mostraros un poco sus complicaciones potenciales, porque realmente son patologías que, si no se detectan y no se tratan, pueden tener complicaciones, y reflexionar un poco sobre la forma de prevenir esas complicaciones. Como introducción, aunque se ha hablado largo y tendido de esto de forma muy simplista, ¿no? Hemos hablado todo el tiempo que hay el sistema inmune está dividido en el sistema inmune innato, ¿no? Que es filogenéticamente mucho más antiguo y que realmente pues, ataca sin especificidad. Y luego el sistema inmune adquirido, que está formado por los linfocitos, ¿no? Que tienen memoria inmunológica. Esto así, pues es una forma como muy sencilla de decirlo, porque luego todo está mucho más imbricado. Cuando yo le explico esto a los resi, pues igual, de forma muy simplista, les suelo decir, a ver, alteraciones del sistema inmune, por defecto y por exceso. Por defecto, inmunodeficiencia, ¿no? Por exceso, si es contra antígenos de fuera, pues son las alergias. Si es contra antígenos de dentro, depende de qué parte del sistema inmune esté funcionando de más, pues si es el sistema inmune adquirido son enfermedades autoinmunes, y si es el sistema inmune innato son enfermedades autoinflamatorias. Pero la realidad es que esto no es así de simple, ¿vale? No es así de simple, porque realmente muchísimas patologías tienen un poco de mezcla de ambas, ¿no? Un poco de mezcla de autoinflamación y un poco de mezcla de autoinmunidad. Luego hay algunas que son, no sé si tengo punteros, sí. Hay algunas que son muy puramente autoinflamatorias o muy puramente autoinmunes, que normalmente son las monogénicas, pero de las que yo voy a hablar hoy
que son de las poligénicas, pues están realmente un poco más un poco más abajo en el espectro, ¿no? Y siempre tienen, aunque tengan autoinflamación que predomina, siempre el sistema inmune adquirido pues también tiene cierto papel. ¿Y cuáles son las enfermedades autoinflamatorias poligénicas? Pues hay un montón. El FAPA, la primera, que aquí no la he puesto porque ya se ha hablado ampliamente de ella, pero muchas que conocemos, solo que a lo mejor no nos suena que sean autoinflamatorias poligénicas, ¿no? Pero la inflamatoria intestinal, la IJ sistémica, la uveitis idiopática, la encefalomielitis aguda diseminada, todas esas tienen un predominio de participación del sistema del sistema inmune innato, perdona. Entonces, bueno, pues nada, me meto ya en faena con los casos. El primer caso es un niño que nos llega al hospital, tenía 10 añitos, con un cuadro que llevaba 16 días, un poquito más de 2 semanas, de fiebre diaria, con varios picos diarios, de más de 39 siempre, un exantema que había aparecido en las últimas 48 horas y que decía la mamá que coincidían con los picos febriles, y luego artralgia, sobre todo a nivel cervical, en los hombros, en las piernas, con cierta dificultad para andar. Su pediatra le había puesto amoxicilina clavulánico 2 días antes, sospechando que tuviera una etiología bacteriana, y desde entonces había empezado a salir ese exantema que realmente ellos pues relacionaban con el antibiótico de la familia, porque fue a partir de que lo empezó. Entre los antecedentes personales, lo único que destacaba es que vivía en un ambiente muy rural y tenía contacto con, bueno, yo he puesto ahí perros y gallinas, pero había una lista de animales con las que tenía contacto que daba susto. La exploración física del paciente, pues realmente tenía una limitación real a la extensión cervical, algunas adenopatías cervicales, pero pequeñitas, tampoco llamaba mucho la atención, y cuando entramos a verlo estaba con fiebre y nos lo encontramos con ese exantema que veis ahí generalizado, sobre todo en el tronco y en raíz de miembro. Tenía una hepatomegalia y le molestaba la rodilla izquierda, aunque luego nosotras no vimos que tuviera limitación ni tumefacción. Y luego era un niño que estaba en percentiles tanto de talla como de peso y también a nivel de constantes. Se hicieron algunas pruebas complementarias iniciales. Llamaba la atención pues que la hemoglobina estaba un poquito baja, tenía una leucocitosis con una neutrofilia y una linfopenia. Y una PCR muy alta, 256. La orina era normal, la placa de tórax también. En la ecografía abdominal se confirmaba que tenía una hepatomegalia y también se veía una esplenomegalia homogénea, y en la eco de rodilla pues no había nada de artritis. Entonces, bueno, en resumen, teníamos un niño con fiebre prolongada, artralgia, un hepatoespleno y un exantema, y con anemia, una leucocitosis con neutrofilia y una PCR bastante elevada. Entonces, bueno, ante un cuadro de fiebre prolongada hay distintas opciones diagnósticas, pero lo más frecuente siempre es lo más frecuente, ¿no? Y en este caso lo más frecuente es la causa infecciosa. Por esa razón, nuestro paciente se ingresó en el hospital con sospecha de bacteriemia, se puso cefotaxima intravenosa y lo ingresaron en la planta y nos dieron un toque porque le echáramos nosotros un vistazo. Fueron llegando en los días posteriores los resultados de las pruebas con todos los cultivos negativos, PCR Epstein-Barr negativa, como veis, lo único que salió positivo era una IgM positiva a micoplasma, por lo que los compañeros de la guardia cuando la vieron le pusieron acitromicina, pero realmente nos parecía que un micoplasma explicar todo el cuadro del paciente, pues probablemente no. Viendo que todas las pruebas infecciosas fueron negativas, aunque habéis visto que la pirámide que os he puesto, la causa más frecuente la causa que le sigue en frecuencia es la causa autoinmune o autoinflamatoria, las enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias normalmente se diagnostican por descarte, con lo que era importante antes de hacer un diagnóstico en el paciente que hubiéramos descartado que no había una etiología tumoral del cuadro. Cosas que iban en contra de que el paciente tuviera nada tumoral, bueno, pues la LDH sí que estaba un poquito movida, pero no era mucho, teníamos un frotis de sangre periférica normal, en la placa no había ensanchamiento mediastínico y en la ecografía de abdomen no había tampoco ninguna masa ni ninguna adenopatía que pareciera patológica. Centrándonos en la posible etiología autoinmune del cuadro, pues la verdad es que las lesiones cutáneas no cuadraban ni con dermatomiositis, ni con CAGUA, ni con lupus. Y creíamos que se trataba probablemente de una IJ sistémica, aunque las enfermedades autoinflamatorias monogénicas, que como venimos viendo se parece mucho a este tipo de cuadros, tampoco se podían descartar. ¿Qué nos apoyaba que fuera una IJ sistémica? Y aquí os doy algún dato más que me he guardado antes. Aparte del hemograma que os he comentado, veis que tenía una ferritina en casi 8.000. Además, la coagulación tenía una coagulopatía, teniendo el fibrinógeno un poquito bajo. Con la sospecha de que fuera una IJ, se pidió un fondo de ojo, que fue normal, se hizo un ecocardiograma por ver que no hubiera serositis, que también fue normal, y se mandó el estudio genético de enfermedades autoinflamatorias monogénicas, que quedaba pendiente.
En este punto, pues nos planteamos, realmente creemos que es una IJ sistémica. Ahora os lo contaré, pero con el antibiótico habíamos empezado el antibiótico y el niño seguía con fiebre. Pero ¿puede una IJ sistémica diagnosticarse si no hay una artritis? Realmente en los criterios HILAR es necesario que exista una artritis para diagnosticar una IJ sistémica. Es uno de los criterios mandatorios. Sin embargo, estos criterios han tenido muchísimas críticas porque muchas veces la sistémica debuta solo con fiebre y con otra serie de síntomas sistémicos sin artritis. Y por esa razón se han publicado unos nuevos criterios diagnósticos que la verdad es que a muchos nos parecen que probablemente hagan más fácil el poder detectar a estos pacientes. Si vemos estos criterios, nuestro paciente sí que cumplía criterios de IJ sistémica. Tenía el exantema evanescente, las artralgias de más de 2 semanas, la leucocitosis, la adenopatía y la hepatoesplenomegalia. Con lo que, bueno, pues parece que nuestro paciente tenía una IJ sistémica. Perdonadme porque estoy viendo. Disculpadme un segundo. Que me ha comido una diapositiva. Bueno, os lo cuento, ¿vale? Parece que nuestro paciente sí que tenía una IJ sistémica. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Pues que lo ingresamos con antibiótico, con cefotaxima, y en los días siguientes el niño empezó a tener cada vez más fiebre, a encontrarse cada vez peor, las artralgias desaparecieron y la ferritina empezó a subir. ¿Qué fue lo que nos planteamos entonces? Perdonadme, antes digo... No, bueno, disculpadme, nada, me he adelantado. Hay IJ sistémica, ¿vale? Etiopatogenia, autoinflamatoria, que realmente por algún trigger infeccioso sobre un trasfondo genético, pues ocurre que se pone en marcha el sistema inmune innato y empieza a atacar, ¿no? Y eso es lo que da todos esos síntomas, y una cosa muy característica es que sube la ferritina. Es una enfermedad que es poco frecuente, el tercer tipo más frecuente de AIJ, pero sin embargo el más grave, ¿vale? Y puede aparecer realmente a cualquier edad. Y es la primera causa de fiebre de origen desconocido en niños. Las manifestaciones clínicas son las que tenía nuestro niño. Fiebre, artritis, el exantema, puede hacer serositis, que muchas veces no tiene clínica, que puede cursar asintomática, adenopatía y esplenomegalia, hepatoesplenomegalia. Y esto es lo que os decía, perdonadme que me he perdido porque creía que la diapo iba antes, que nuestro paciente empezó a cefotaxima y lo que ocurrió es que a pesar de eso el niño empezó a empeorar, a tener más fiebre, exantema, las adenopatías se hicieron más grandes, la ferritina subió hasta más de 8.000 y nos llegaron unos triglicéridos que estaban altos. Curiosamente la velocidad estaba normal con una PCR alta y tenía esa coagulopatía que os he comentado. En este punto nos planteamos que este paciente, que parecía que tenía una IJ sistémica, estuviera desarrollando un síndrome de activación macrofágica. El síndrome de activación macrofágica es una complicación que ocurre en algunas enfermedades autoinmunes, donde ante un gran estímulo al sistema inmune, muchas veces al debut de la enfermedad, pues hay una hiperestimulación del linfocito T y de los macrófagos que pueden llevar incluso a un fallo multiorgánico, y es una complicación que tiene incluso mortalidad. ¿Qué es lo que ocurre en el SAM? Pues hay una serie de manifestaciones clínicas que son, como veis, muy superponibles a lo que ocurre en la propia enfermedad, con lo que es muy fácil, sobre todo al debut, confundirlo con la actividad de la enfermedad. ¿Qué cosas nos pueden dar la clave a que realmente no sea simplemente el debut de la enfermedad? Pues una de las cosas más curiosas es que la velocidad baja. Cuando la enfermedad está activa, la velocidad suele estar muy alta. Cuando nos encontramos fiebre con una velocidad baja y con citopenia y con la PCR alta, siempre hay que sospecharlo. Al contrario de lo que ocurre en muchísimas enfermedades, la clínica no va por delante de las alteraciones analíticas. Es muy típico que empiecen las alteraciones analíticas antes de que empiece la clínica, y cuando esto ocurre no hay que esperar, hay que ser agresivos en el tratamiento, porque realmente el diagnóstico y el tratamiento precoce son el factor pronóstico principal, y por eso es tan importante que los pediatras conozcamos esto y no tardemos en darnos cuenta de que esto es lo que está ocurriendo. Existen unos criterios diagnósticos que se han publicado específicamente para diagnosticar el síndrome de activación macrofágica en IJ sistémica. Y son estos, los publicó Ravelli en el 2016 y, como veis, pues nuestro paciente los cumplía. Se han publicado específicamente para IJ sistémica porque si nos basamos solo en los criterios del HLH, piden que tenga unas plaquetas muy bajas. En IJ sistémica normalmente las plaquetas están muy altas, con lo que si nos encontramos unas plaquetas por debajo de 180.000, que realmente es una cifra normal, en un paciente con una IJ sistémica que está con fiebre, eso nos tiene que poner muy en alerta, porque es muy típico de que esté empezando a hacer esta complicación.
En nuestro paciente, cuando sospechamos que estuviera haciendo un síndrome de activación macrofágica, decidimos hacer una punción de médula ósea. Esto está muy discutido, no todos los autores creen que hay que hacerlo, sobre todo cuando el paciente ya tiene un diagnóstico fehaciente de IJ sistémica. Sin embargo, cuando estamos ante un paciente en el que todavía estamos diagnosticando, pues nos sirve mucho porque descarta leucemia, puede que veamos fenómenos de hemofagocitosis que si bien no son específicos, pues nos pueden ayudar, y puede descartar también infección por leishmania y otros patógenos que pueden dar un cuadro clínico muy similar, aunque este niño por el rango de edad pues no, realmente era muy poco probable que fuera esto. En nuestro paciente no se vieron fenómenos de hemofagocitosis, pero ojo, porque el 60% de los síndromes de activación macrofágica no tienen fenómenos de hemofagocitosis. Sobre todo, nos sirvió mucho que nos dijeran que no había células tumorales, que era principalmente lo que queríamos saber. Bien, y según el protocolo, que bueno, ahora se ha publicado uno muy recientemente, en el 2022, que lo dejo aquí por si a alguien le interesa y quiere mirarlo, pues según ese protocolo nosotros empezamos a hacer el tratamiento, ¿no? Como os decía, inicialmente se puso cefota por una sospecha de bacteriemia, pero enseguida empezamos bolos de metilprednisolona y fijaos cómo el paciente enseguida pues bajó los reactantes, mejoró mucho clínicamente, la fiebre se quitó y después de 3 días de bolos le pasamos a corticoides orales y iniciamos anakinra porque ya en este punto, que era quinto día, nos habían llegado ya todos los cultivos y todas las partes infecciosas negativas. Fijaos lo que ocurrió. En 48 horas se puso otra vez con fiebre y la ferritina llegó a 13.000, por lo que tuvimos que añadir ciclosporina a oral, según pues las guías terapéuticas, y como veis nos hizo una respuesta muy buena. Hoy en día el niño está, pues os diría que sin tratamiento, porque hace ya unos años de esto, evolucionó luego muy bien, y hoy en día pues ha hecho un solo brote, no sé, parece que puede ser monofásica, que sabéis que hay IJ sistémicas que hacen un solo brote, pero ya veremos. Bien, y ese era mi primer caso. El segundo caso es una niña de 7 años que la deriva a su pediatra porque lleva 7 días de evolución con un dolor y una inflamación, una impotencia funcional en el tobillo izquierdo, sin fiebre y sin otros síntomas. Entre los antecedentes personales, lo único que destacaba es que había tenido una fractura de estrés en un metatarsiano en el del otro pie, hacía 7 meses, y bueno, pues la habían visto en trauma y tal por eso, y de eso parecía que ahora ya estaba bien. No había antecedentes familiares de interés, y la exploración física era normal, salvo la del aparato locomotor, que había una tumefacción moderada del tobillo, con incluso un aumento de temperatura y un dolor a la palpación. Lo que no parecía una artritis, porque estaba localizado como un poquito más alto, pero sí que limitaba la movilidad articular. Nos quedaba un poco la duda. A nivel analítico destacaba una PCR discretamente elevada en 28 y una USG en 35, también discretamente elevada. Confirmamos con la eco del tobillo que no había artritis y se hizo una radiografía de tobillo que era también normal. Entonces, bueno, con esa elevación de reactantes, el dolor que tenía y tal, pues se planteó que pudiera ser una osteomielitis infecciosa. Se canalizó una vía periférica, se cogió un hemocultivo y se empezó closacilina IV. Esta sí que se me desconfigura. No sé por qué ha salido esta imagen en lugar de la resonancia. Bueno, lo siento, me vais a tener que creer con esto, ¿vale? Estando ingresada y con closacilina, se hace una resonancia y se ve que la metáfisis distal de la tibia, luego si me carga la presentación, os la puedo enseñar, se ve que había un área de 13 por 9 milímetros que estaba bien definida, con alteración de señal y restricción de la difusión, y que tenía una reacción perióstica laminar y un edema óseo adyacente. Con esto nos planteamos, bueno, pues que lo más probable sería que fuera una osteomielitis bacteriana, porque realmente tenía una evolución aguda, 7 días, había elevado reactantes, era una lesión única en una niña previamente sana, así que pues seguimos tratando con closa IV, pero después de 7 días aquello no iba ni para adelante ni para atrás. La niña seguía con dolor, con tumefacción y los reactantes seguían elevados. Fueron llegando también algunas pruebas que se hicieron de serología y el hemocultivo que llegó negativo, con lo que tuvimos que volver a plantearnos nuestro diagnóstico diferencial. Planteábamos que pudiera ser una enfermedad autoinflamatoria, una osteitis no bacteriana, que pueden dar una lesión única a veces, o también que pudiera tener una etiología tumoral, y por esa razón se planteó hacer una biopsia ósea. En la biopsia se mandó un cultivo de esa lesión que fue negativo, y en la anatomía patológica lo que nos decían es que no había células tumorales, que solamente veían inflamación crónica. Así pues, con una biopsia negativa, visto que no respondía a antibióticos, se diagnosticó de una posible osteitis no bacteriana.
La osteitis no bacteriana es una enfermedad autoinflamatoria que lo que hace es que da inflamación ósea aséptica. Hay distintos tipos, está la aguda, que puede ser la duración menor a 6 meses y desaparecer sola, la crónica, que dura más, y la que más trabajo nos da, que es la osteomielitis multifocal recurrente, donde suele haber más de un foco o un foco asociado a pustulosis palmoplantar y que suele ir en brote. Es una enfermedad que está infradiagnosticada y es muy típico que sean niñas adolescentes o preadolescentes con antecedentes familiares de patología autoinmune, aunque en este caso pues no la había, ¿no? El dolor del ritmo, el ritmo del dolor, perdón, suele ser inflamatorio y los síntomas pues dependen mucho de la localización. Es muy típico que haya tumefacción y que haya incluso dolor y enrojecimiento de la piel suprayacente, y a veces puede dar fiebre y síntomas asistémicos. Hasta el 20% son unifocales al debut, y esto hace mucho más difícil y mucho más amplio el diagnóstico diferencial. Cuando te encuentras varias lesiones, sobre todo cuando son compatibles con la localización y las características de la resonancia, el diagnóstico es mucho más sencillo. Existen unos criterios para diagnosticarla, no están validados ninguno, ¿vale? Están estos y luego hay otros que son los de Hanrich, pero a mí os traigo estos porque la verdad es que me resultan más útiles. Y si nos fijamos en nuestra paciente, pues realmente nuestra niña tenía una biopsia estéril con signos inflamatorios, buen estado general y una analítica normal con la VSG elevada. No nos daba para diagnosticarlo por criterios de Janssen. Entonces decidimos, y esta no sé por qué se me han desconfigurado estas dos, discúlpame, decidimos hacer una resonancia corporal total. Y lo que nos encontramos es que esa fractura del metatarso hacía 7 meses no era tal, sino que había un foco claramente de osteitis compatible con OCMR, con osteomielitis multifocal crónica recurrente. Así pues nuestra paciente ya cumplía criterios, ¿vale? Eran lesiones óseas multifocales y bueno, pues la pudimos diagnosticar. Según el protocolo de tratamiento y lo que dice la guía, le pusimos inicialmente corticoides y luego zoledronato, y la niña ha evolucionado muy favorablemente, y de hecho ahora está sin tratamiento y lleva más de un año sin brote. Entonces, pues mi segundo caso era una OCMR. El último caso es una niña de 5 años que la mandaron a oftalmología porque a los padres le habían avisado del cole unas semanas antes porque le costaba leer y escribir y sospechaba la maestra que tenía alguna dificultad visual. Y los padres, pues como tardaban en darle cita para el oftalmólogo y tal, le habían llevado una óptica, la habían graduado, le habían puesto unas gafas y le habían dicho que eso era lo que le pasaba a la niña, pero la niña seguía sin poder leer ni escribir. Y cuando llega al oftalmólogo, pues lo que se encuentran es que tenía una agudeza visual binocular de 0,2. O sea, no es que lo que era extraño no es que no pudiera leer ni escribir, era raro que no se tropezara por la calle. Y cuando la examinó, tanto en biomicroscopía como el fondo de ojo, lo que vio es que había una inflamación muy importante. Entonces, bueno, pues vio que tenía una uveitis. ¿Qué es una uveitis? Una uveitis es una inflamación de una de las capas del globo ocular, de la uvea. Según su localización, podemos decir que es anterior, intermedia o posterior, o como en el caso de nuestra paciente, que lo que tenía era una panuveitis. ¿Por qué puede uno tener una uveitis? Pues realmente el diagnóstico diferencial de la uveitis, como en los otros dos casos, se mueve en lo mismo, ¿no? Básicamente causa infecciosa y causa inflamatoria. Dependiendo de la localización de la uveitis, pues tendremos que manejar uno u otro diagnóstico. En el caso de la panuveitis, pues fijaos, ¿no? Causas infecciosas, causas inmunomediadas, y luego las otras que sí básicamente son pues los tumores, ¿no? y la idiopática. Para hacer todo este diagnóstico diferencial en esta niña, pues nos la mandaron a la consulta de reumatología. Tras hacer una anamnesis muy despacio, pues vimos que realmente lo único que había era esa dificultad de la lectoescritura y que la familia no tenía antecedentes de interés y la exploración física por órganos y aparatos, salvando por supuesto la oftalmológica, era completamente normal. Se hizo una batería de pruebas complementarias para excluir todas esas patologías de las que os he hablado antes y se vio que todo era estrictamente normal, calprotectina incluida, porque como decía, el inflamatorio intestinal pues también puede dar este tipo de cuadro. Así pues, diagnosticamos a esta niña de una uveitis idiopática y empezó tratamiento primero de brote con corticoides tópicos y también orales y empezamos metotrexato. Mejoró la agudeza visual y mejoró la inflamación, aunque es cierto que unos meses más tarde, al quitar corticoides, pues volvió a empeorar y tuvimos que añadir metotrexato y anti-TNF. Pero la realidad es que gracias al diagnóstico y al tratamiento, pues después de 4 meses la niña tiene una agudeza visual binocular de 1,
aunque bueno, en el ojo izquierdo sí que le ha quedado un poquito. Este caso que os traigo es un caso bastante afortunado en el sentido que hemos tenido algunos, y seguro que los compañeros que se dedican a la reuma pediátrica aquí también, que llegan ya con secuelas y que la agudeza visual no la recuperan, ¿vale? Y eso sí que es súper dramático, ¿vale? Como conclusiones, simplemente deciros que las enfermedades autoinflamatorias poligénicas tienen una gran variabilidad en su presentación clínica, no siempre tienen que tener fiebre, a veces son síntomas sutiles, que aunque son patologías poco frecuentes y nunca son la principal sospecha diagnóstica del paciente, sí que es importante que sepamos en qué algoritmos de diagnóstico diferencial debemos incluirlas, que sus complicaciones pueden ser graves a nivel funcional, como perder la vista, por ejemplo, en el caso de la uveitis, incluso con riesgo vital en el caso de la IJ sistémica si desarrollan un SAN y no somos capaces de detectarlo, y que el diagnóstico y el tratamiento precoces son la única forma de prevenir estas complicaciones. Como además son patologías que son poco frecuentes, pues apoyamos que su abordaje realmente debe realizarse en unidades especializadas. Entonces, pues mi consejo es que las sepáis, por lo menos por encima, que sepáis cuándo sospecharlas y que cuando las sospechéis las derivéis a unidades especializadas, que ahora en Asturias pues tenéis la suerte de que empieza a haber, ¿no? Pues nos lleva ya mucho tiempo habiendo gente que muestra interés por estas enfermedades y que tiene conocimientos para saber manejarlas. Y ya está, aprovecho para darle las gracias a mi equipo de reuma, de oftalmología, que siempre están a pie de cañón, de rayos, que los pobres, aunque me han pasado las imágenes, me la ha jugado la presentación, y a mis enfermeras. ¿Vale? Bueno, ya para terminar, espero que no estéis muy cansados. Mi charla no va a ser muy larga y voy a intentar que sea práctica. Agradecer a Novartis y a Sara, al comité organizador, pero sobre todo a Sara, invitarme a dar esta charla aquí en Asturias. Yo estudié el MIR hace 20 años ya, aquí en Oviedo, y la verdad que me ha gustado volver. Bueno, como hemos dicho, a lo largo de la jornada, pues el concepto de autoinflamación se definió en el año 99 por Dan Kastner, y sobre todo era para diferenciar un grupo de pacientes que tenían episodios recurrentes de inflamación y que no se encontraba la causa de esta inflamación, ¿no? No tenían una enfermedad oncológica, no tenían una infección y tampoco se detectaban autoanticuerpos. Entonces, después de definir este concepto de autoinflamación, pues se detectaron variantes patogénicas en el gen NLRP3 que codificaba para una proteína del inflamosoma, en este caso de la inflamosoma NLRP3, que era un complejo multiproteico que se forma dentro de las células en respuesta a distintos estímulos y cuya activación lo que hace es que produce muchas citoquinas inflamatorias que, entre otras cosas, producen fiebre. Entonces, en ese momento se dijo, bueno, la autoinflamación es sobreexpresión de interleuquina 1 y es algo totalmente diferenciado de las enfermedades autoinmunes. Esto es la versión antigua del esquema que puso Sara. Se empezaron a definir defectos de inmunidad innata en el lupus y bueno, esto descuadró un poco a todo el mundo diciendo, bueno, pues no se puede separar tanto los defectos de la inmunidad innata y los defectos de la inmunidad adaptativa. Y conforme fueron avanzando las técnicas de diagnóstico genético, pues cada vez se fueron detectando más variantes patogénicas en distintos genes, con lo cual se podía poner un nombre y apellidos a las enfermedades con un patrón de herencia determinado y un fenotipo determinado. Y en los últimos años, pues lo que se vio es que había un solapamiento, ya que no solo teníamos enfermedades en las que había una estimulación del sistema inmunológico con inflamación, sino que se solapaba con un componente de inmunodeficiencia, como pasaba, por ejemplo, en el APLAID o en el déficit de adenosina 2, que es la enfermedad que comentó Juancho, que se complicaba con ictus recurrentes. Posteriormente se pudieron identificar distintas vías fisiopatológicas de la autoinflamación, y esto es muy importante porque si nosotros, ya sea porque detectamos una variante patogénica en un gen determinado y sabemos que forma parte de una vía determinada, pues podemos
elegir un tratamiento específico. Si tenemos un defecto de la vía de las enfermedades mediadas por IL-1, como puede ser la fiebre mediterránea familiar, en el HIDS, en el CAPS, pues podemos usar bloqueantes directamente de la IL-1, pero tenemos las interferonopatías, las alteraciones de la vía NF-kappa-beta, del complemento. Cada vez pues se ha ido complicando más esto de la autoinflamación y es muy importante intentar colocar al paciente en su vía fisiopatológica de cara a cómo tratar, ¿no? Ya sea porque identificamos la variante patogénica o por el fenotipo que tengamos clínico del paciente. Entonces, esta es la situación actual en la autoinflamación. Preferimos hablar de desregulación inmune que de autoinflamación porque tenemos enfermedades que son autoinflamatorias que podemos llamar puras, ¿no? Como el CAPS, el TRAPS, de las clásicas de la autoinflamación, pero vemos que hay otras que tienen un componente de inmunodeficiencia como la PLAID y otras que tienen un componente de autoinmunidad. Entonces realmente no podemos diferenciar tanto, preferimos hablar, como decimos, de desregulación inmune. En la parte de fuera de este gráfico estarían las enfermedades monogénicas de las que nos ha hablado Agus. En la parte de dentro tendríamos las enfermedades poligénicas de las que nos ha hablado Rocío, pero realmente luego tenemos un grupo de enfermedades que no encontramos una variante patogénica identificada, que sabemos que tienen una enfermedad autoinflamatoria, pero que tampoco cumplen criterios clínicos ni de FAPA, ni de BESET, ni de osteomielitis no bacteriana, y es lo que se conoce como una enfermedad autoinflamatoria no diferenciada o síndrome SURF, que realmente es nuestro día a día en la consulta de autoinflamatorias. Lo que está claro es que el paciente con enfermedad autoinflamatoria sin causa genética identificada representa, fijaros, entre el 50 y el 70% de todos los pacientes con autoinflamación. Y eso lo representa en España, lo representa en Estados Unidos. Esos son unos porcentajes estimados después de hacer las técnicas disponibles para llegar a un diagnóstico. Entonces, lo que es importante, antes de decir yo tengo un paciente con una enfermedad autoinflamatoria no definida, es saber que hemos aplicado todas las técnicas para el diagnóstico que tenemos disponibles en el momento actual. Muchas veces cuando nos consultan algunos pacientes nos dicen, no, es un niño en el que, o una niña en el que sospechamos una enfermedad autoinflamatoria y el estudio genético ha sido negativo. Vale, pero ¿qué estudio genético se ha hecho? Que es un panel, se ha secuenciado por Sanger, que cubre todos los genes que queremos cubrir. No porque tengamos un resultado genético negativo, es que a lo mejor el panel que hemos pedido pues no incluye los genes que nosotros necesitamos estudiar. Entonces es muy importante saber qué pedimos, cómo se interpretan las técnicas y si podemos hacer algo más. Y por eso es muy importante tener el soporte de un equipo con experiencia en el diagnóstico de estas enfermedades. Nosotros tenemos la suerte de trabajar con el Hospital Clínic, somos Hospital Saint Jean de Déu Clínic. Juancho es una de las personas del equipo, también tenemos a Ana Mensa que hace los estudios de transcriptómica y también a Jordi Yagüe. Y es muy importante comentar a estos pacientes por eso, porque muchas veces pues, ese primer estudio genético es negativo o tenemos una variante de significado incierto, entonces hay que orientar, hacemos estudios de segregación familiar, hacemos otros estudios que nos puedan ayudar, que no sean solo de genómica, antes de decir que no tenemos un diagnóstico, ¿no?, para este paciente. ¿Y por qué es importante sospechar que estamos ante una enfermedad autoinflamatoria, lleguemos a un diagnóstico genético o no? Pues por una parte porque podemos ofrecerles estudio genético para intentar encontrar la causa exacta de su enfermedad, porque disponemos de tratamientos específicos para lo que va a ser muy importante identificar la vía fisiopatológica. Como decimos, si tenemos una alteración en la vía de la IL-1, pues elegiremos un bloqueante de la IL-1, porque una vez que tenemos un diagnóstico podemos monitorizar para evitar complicaciones. En la FMF sería la amiloidosis, pero en las criopirinopatías, por ejemplo, en el Muckle-Wells, el desarrollo de sorderas en la edad adulta si no se trata bien, y porque en el momento que hacemos un diagnóstico genético, pues debemos ofrecer un consejo genético a la familia. Entonces, ya centrándome en la parte de la charla.
¿Cuándo sospechar una enfermedad autoinflamatoria? Las diapositivas que vienen ahora son todas de elaboración propia, no os pongo referencias de artículos porque un poco es basado en la experiencia de la consulta, no tenemos una guía que nos diga aquí sospechas una enfermedad autoinflamatoria, pero yo lo he intentado hacer un poco práctico pues para el día a día en la consulta, ¿no? Hay 3 patrones, sobre todo, episodios recurrentes de características similares, lo que es muy recurrente y muy periódico es el FABA, pero normalmente los pacientes con enfermedades autoinflamatorias, pues de forma repetida tienen los mismos síntomas. Luego hay otro grupo de pacientes con autoinflamación que lo que tienen es una inflamación persistente sin una causa identificada. La clínica puede ser persistente o no, pero siempre que hacemos una analítica tenemos elevación de reactantes de fase aguda. Y el tercer patrón serían esos pacientes que tienen clínica de enfermedades clásicas pero con cosas que no cuadran, sobre todo pues que tengan un debut muy precoz, que haya una agregación familiar, por ejemplo, que haya 3 casos de pansistémica en la familia, pues no, ahí hay algo, o que haya distintas patologías poco frecuentes de forma simultánea en un mismo paciente. En cuanto a síntomas, ¿cuándo sospechar que estamos ante una enfermedad autoinflamatoria? Pues, como decimos, las enfermedades autoinflamatorias lo que producen es una inflamación sistémica por una alteración predominante del sistema inmune innato. La clínica va a variar mucho de la vía fisiopatológica. Como decíamos, las enfermedades mediadas por el E1, bueno, pues tienen un RAS muy característico, urticariforme, papulopustular, a veces simulan una erisipela, y cuando hacen afectación de órganos, sobre todo suelen hacer afectación de serosas, meninges, pleura, cardio, hacen también sobrecrecimiento óseo. En cambio, por ejemplo, las enfermedades mediadas por interferón suelen tener unas lesiones cutáneas que son mucho más de vasculopatía. Y a nivel orgánico lo que hacen es afectan el parénquima, hacen encefalitis, miositis, enfermedad parenquimatosa pulmonar. O sea que el cuadro clínico es muy variable en función de la vía fisiopatológica. Pero sobre todo, aparte de la fiebre, las enfermedades autoinflamatorias tienen lesiones cutáneas y eso es un signo guía que a nosotros nos puede ayudar mucho en la consulta. Y hay unos signos de alerta cutáneos para decir, este niño tiene algo, que yo he intentado enumerarlos aquí. El primero sería la presencia de urticaria en un recién nacido. Los recién nacidos no tienen urticaria. Cuando tenemos lesiones urticariformes en estos niños, en el primer mes de vida, pues siempre hay que pensar que podemos estar ante una enfermedad autoinflamatoria, sobre todo si tenemos lesiones también que nosotros biopsiamos y encontramos neutrófilos, ya sea en las lesiones abonosas. Si fuese una urticaria típica no encontraríamos neutrófilos, encontraríamos eosinófilos. Y en las papulopústulas con infiltración con neutrófilos, sobre todo si tenemos más cosas como puede ser una macrocefalia, pues siempre tenemos que pensar que estamos en autoinflamatoria. El neutrófilo es la célula guía en la anatomía patológica de la autoinflamación. Ojo también cuando tenemos lesiones ya más grandes, tipo pioderma gangrenoso, que también cuando biopsiamos encontramos neutrófilos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos la biopsia porque muchas veces empeora la lesión del pioderma cuando intervenimos sobre ella. El tercer signo de alerta sería cuando tenemos lesiones cutáneas tipo lupus-like o lesiones de lupus en edades atípicas. Los niños menores de 5 años no tienen un lupus, ¿vale? Si tenemos lesiones típicas de lupus tenemos que pensar en autoinflamación. Estas lesiones cutáneas son de las lesiones cutáneas típicas del síndrome SAVI, que es una interferonopatía monogénica autoinflamatoria, y veis que las lesiones respetan el surco nasogeniano, a diferencia de las lesiones típicas del lupus. Estas lesiones se agravan por el frío, estas por la exposición solar, y aquí tenemos depósito de inmunocomplejos en la anatomía patológica, que es lo que se conoce como banda lúpica. En el SAVI lo que tenemos es una alteración endotelial, pero no hay depósito de inmunocomplejos. El cuarto signo de alerta cutáneo sería la presencia de púrpura y vasculitis cutánea. No todo es Solein-Henoch, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando aparecen otros síntomas. Esta niña es una niña con un defecto neutrofílico, con un problema en la polimerización de la actina.
que tenía, bueno, clínica inflamatoria persistente, en este caso era un cuadro de clínica persistente con trombopenia, fiebre, iba haciendo distintas manifestaciones, hacía uveitis, hacía lesiones de vasculopatía. Este paciente también con lesiones purpúricas, pues lo que tenía era una panarteritis nodosa aislada cutánea. Y las lesiones de lipodistrofia. Esto siempre nos tiene que hacer pensar en autoinflamación. Esta niña es una niña con una dermatomiositis juvenil, que también es una interferonopatía, pero autoinmune. Pero vemos muchas lesiones de lipodistrofia en los pacientes con síndrome Candel, como el que ha presentado Agustín. Y el siguiente signo de alerta sería la ausencia de diagnóstico, ¿no? ¿Cuántos pacientes tenemos sin diagnóstico? Y muchas veces es mejor tenerlo sin diagnóstico que ponerles un diagnóstico por ponerlo, que al final eso solo lía la cosa, ¿no? Tenemos que ser conscientes de hasta dónde llegamos y, bueno, pues manejamos una serie de pacientes que probablemente ahora no los podremos diagnosticar, pues probablemente porque su enfermedad no está descrita todavía. Entonces, siempre que tengamos lesiones cutáneas, fiebre y las cosas no cuadren, bueno, pues tendremos que pensar en autoinflamación. Y la analítica también nos puede ayudar. Hemos visto los patrones, los síntomas con los signos de alerta, que hablar de la analítica, perdón. Un poco lo que ha dicho Juancho, ¿no? El hemograma, que es algo que todos tenemos disponible en la consulta, nos puede ayudar mucho. Estamos ante una enfermedad sistémica, con lo cual lo más típico es que eleve reactantes de fase aguda, pero no siempre es así. El hemograma nos va a ayudar mucho a identificar de forma indirecta la vía fisiopatológica alterada. En las enfermedades mediadas por IL-1 vamos a tener elevación de reactantes de fase aguda con PCRs altas, velocidades altas, tenemos leucocitosis con neutrofilia. En cambio, en las enfermedades mediadas por interferón lo que tenemos son citopenias, que se creen que es por el efecto del interferón a nivel de la médula ósea. Y, por ejemplo, en los defectos de lactina lo que tenemos es trombopenia, ¿vale? Vale, entonces sospecho una enfermedad autoinflamatoria, o ya sea por el patrón, por los síntomas, porque las cosas no me cuadran, porque en la analítica vemos esos rasgos y ¿qué hacemos ahora, no? Pues la verdad es que es muy complejo. O sea, lo ideal es hacer un estudio genético, que encontremos una variante patogénica, que diagnostiquemos al paciente de una enfermedad monogénica. Contamos con los dedos de las manos estos pacientes. Luego tenemos, son los que se han presentado en la primera charla de esta mesa. Después, los poligénicos, el BSET, el FAPA, pues sí, el FAPA es muy frecuente. Siempre tenemos que tener los signos de alerta en mente para que si hay cosas que no cuadran, hacerles el estudio genético. Pero ya esos niños que no nos cumplen criterios de nada, que tienen inflamación, bueno, pues es lo que os digo, un 50-70% de los pacientes en la consulta autoinflamatoria no tenemos diagnóstico, ¿no? Y eso no implica no tratar. Antes de decir, bueno, tengo un niño con una enfermedad autoinflamatoria no definida, pues siempre es importante lo que os digo, consultarlo con el centro de referencia. Ahora pues ya tenéis más formada aquí la unidad de reumatología pediátrica en el Hospital Central de Asturias, con lo cual creo que el acceso será mucho más fácil y tener siempre pues en mente que bueno, que hay cosas que se nos escapan, que aunque apliquemos todas las técnicas genéticas de las que disponemos, que completemos con estudios funcionales, con estudios de transcriptómica en caso de que sospechemos una interferonopatía, pues que hay muchas veces que no llegamos a un diagnóstico y eso no significa que no vayamos a tratar al paciente. Por eso es tan importante sospechar a estos niños a nivel de primaria para derivarlos al centro donde se puedan manejar. Fantástico la monogénica, un tratamiento específico, un consejo genético, situación ideal, pero la realidad es esta. No, en la mayor parte de los casos no encontramos una causa. Entonces, ¿qué hacemos con estos niños? ¿Los tratamos? Bueno, pues sí, y va a depender de si lo que tenemos es una inflamación persistente o no.
si no tenemos una clínica persistente, pues cómo están los reactantes de fase aguda entre los episodios, ¿no? Si están normales, pues podemos solo tratar el episodio. Si están elevados de forma persistente, tendremos que empezar un tratamiento de fondo. ¿Y con qué, no? Pues dependerá un poco de la vía fisiopatológica. Por eso es tan importante conocer la clínica y ayudarnos de estudios de transcriptómica o estudios funcionales que nos puedan ayudar a orientar al paciente sobre cómo tratarlo en caso de que no tengamos una variante patogénica identificada. Como conclusiones, pues decir que la autoinflamación es un mecanismo productor de enfermedad. Entonces, dar una lista de cuándo tenemos una enfermedad autoinflamatoria es difícil, y más en algo de tan reciente diagnóstico y en los que cada mes se van describiendo enfermedades nuevas. Que podemos diferenciar distintos patrones de enfermedad, que tenemos que quedarnos con esos niños que tienen cuadros recurrentes que siempre repiten los mismos síntomas, o esa inflamación persistente que no se detecta oncológico, que no se detecta infección, pero hay una inflamación y no sabemos por qué. Que la vía va a variar mucho en función de la vía fisiopatológica implicada, con lo cual tenemos un abanico de síntomas muy distintos, pero casi todos los niños tienen fiebre y lesiones cutáneas, y cuando biopsiamos en piel lo que tenemos son polimorfonucleares. Que el hemograma juega un papel fundamental en el diagnóstico para saber si estamos ante una enfermedad inflamatoria sistémica y nos puede orientar también a la vía fisiopatológica. La enfermedad mediada por IL-1 reactantes de fase aguda con leucocitosis y neutrofilia, las interferonopatías, citopenias, lactina, trombopenia. Que el escenario más frecuente es que no encontremos variantes patogénicas y que tengamos que consultar con centros de referencia en cómo manejar estos pacientes. Y sobre todo algo muy importante, y que yo les digo siempre a los padres de los pacientes, porque muchas veces me dicen: ay, doctora, qué bien que hemos llegado a esta consulta porque necesitamos un diagnóstico. Y digo, no, entonces no está en la consulta adecuada porque mis niños no tienen un diagnóstico. Pero eso no implica que yo no le vaya a poner un tratamiento, ¿no? Y bueno, para terminar, darle las gracias a todo el equipo de reumatología pediátrica de Sant Joan de Déu, que es con el que trabajo desde hace muchos años día a día, y al equipo del Clínic que nos da soporte en el diagnóstico de estos pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres ponentes. Estamos fuera de tiempo, pero si hay algún comentario, alguna pregunta. Bueno, pues yo simplemente os voy a pedir a cada uno... Ah, sí, Juancho. Sí, un comentario breve, porque creo que puede ser de utilidad. Primero, enhorabuena por las tres ponencias, me han encantado. El comentario va dirigido a Agustín, y en concreto a los mellizos que finalmente tenían un síndrome de hiper-IgD, pero los visteis cuando tenían ya 10 años. Pero debutaron pronto. Y has ido comentando a la audiencia una serie de cosas que no te cuadraban. Bueno, habían estado diagnosticados de FAPA rarito. Y habías comentado esas cosas raras que te hicieron sospechar que puedan tener una cosa diferente y finalmente pedir un estudio genético. Pero hay una cosa que no te he escuchado y que creo que puede ser de utilidad y que no sé si tus pacientes tenían. Debutaron muy temprano y los pacientes con síndrome de Hitch típicamente tienen reacciones a las vacunas porque es del calendario vacunal, que es una de las cosas que habitualmente los pediatras pueden ver. Entonces, en muchos de los pacientes con Hitch, las vacunas actúan como un factor desencadenante. En vuestro caso, en vuestros mellizos, ¿era así o no era así? Porque no lo has puesto. Yo creo que no. Pero de las vacunas, ¿te acuerdas? Yo lo que diría de lo de las vacunas es que lo que sí que vemos, pero bueno, eso es bien sabido, es el trigger de la vacuna en la aparición de otras autoinflamatorias, ¿no? Como por ejemplo, a lo mejor, sistémicas que han debutado después de las vacunas y demás, igual que después de alguna infección, pero no recuerdo que en estos dos hermanos nos contaran los padres. Por eso es que no lo has comentado y me ha llamado la atención, porque en otros no.
o no tanto, pero en el HIT físicamente es como muy característico. En es por estos eso, niños, lo que recuerdo es que nos llamó la atención que eran muy mayores y que seguían teniendo episodios muy frecuentes, que tenían síntomas un poco atípicos, es decir, no tenían artritis, pero es verdad que tenían claras artralgias, mucha manifestación gastrointestinal, eso nos mosqueaba bastante. Y nos pareció que había que, yo no sé si también, no lo he comentado, tenía un amiloide un poquito alto. Estos dos niños, me suena uno de los dos más que el otro, que el niño. Y por ahí los pasamos, pero yo lo de las vacunas no me acuerdo. A lo mejor lo tuvieron, ¿eh? Y no anamnesiamos bien, ¿eh? Que puede ser. No, es que es bastante habitual que las madres digan, no le ponga vacunas, porque siempre hace una reacción vacunal y en realidad las vacunas son diferentes, pero la reacción que hace es decir, actúa como trigger de la inflamación inmunidad innata y desencadena el episodio. Lo que consideran que es una reacción vacunal en realidad es un episodio de una enfermedad que todavía no saben que tiene. Sí, se les había encasillado mucho en el FAPA y se les había dejado ahí, yo no me acuerdo bien cómo nos llegaron, me acuerdo de otra compañera del hospital que los vio en otra unidad del hospital y la verdad es que lo llamativo de estos padres fue también un poco en relación a por qué iniciamos el CANAC y demás, fue porque les costó muchísimo cuando empezamos a Anakinra asimilar que los niños estaban bien. Es decir, se habían acostumbrado tanto a que siempre estaban mal y habían perdido tantos planes, amigos y demás por perderse todo, cole. Porque joder, es que estos niños tenían cada 2 o 3 semanas fiebres de 4 días, entonces perdían un montón de planes. Tenemos plan en casa rural, no podemos ir. Los niños están malos, hasta querían no creerles a los padres. Estaban un poco bajos de moral. Y cuando empezamos con la Anakinra, que estaban bien, había un componente, yo siempre lo he pensado, que había un componente subjetivo de decir, es que no me cuenta que está bien. Pero objetivamente yo no le veo tampoco. Y ahí sí que con el Kanaki mejoró, así que debían tener parte de razón, o sea que sí que, bueno. Y sobre todo los pinchazos, que los llevan fatal los pinchazos. ¿Algún otro comentario? Nada, pues bueno, antes de pasar al cierre de la jornada, yo, aprovechando que están ellos tres aquí, simplemente una frase de cada uno de ellos como mensaje para llevar a casa de la jornada. Vale, pues, eso se avisa. Pues yo para mí la frase de autoinflamatorias que más me ha gustado de la charla, todas, ha sido la de Estíbaliz, cuando ha dicho que no ha venido usted a la consulta que le ponga diagnóstico, ¿no? Me encanta cómo lo has explicado. En esta consulta lo que ponemos es tratamientos, no diagnósticos. Y solo te haría un matiz, a ver si a ti te pasa, por comentarlo contigo. A veces les pongo diagnóstico para que me den fármacos. Porque si a farmacia le pongo cuadro recurrente de fiebre tal, me dice farmacia, ¿y qué justificación? Entonces a veces... Pero me molesta tener diagnósticos porque lo que hace es como encasillar al paciente en algo cuando tú sabes que no es. ¿Tú crees que esa niña pensábamos que era un Besset? Como a veces decíamos, ¿Besset? Y encima B51, dije, no. Yo hago eso mismo y cuando les quiero cambiar el tratamiento les cambio el diagnóstico. Yo directamente no, la verdad que no, yo soy antidiagnóstico, Sí, pero debe ser de porque poner vivo en nombres. la incertidumbre, porque esa es mi realidad. Es que vives en la realidad. Sí, pero o sea, es muy difícil explicarle a las familias cuando llegan, ay, qué bien que hemos llegado aquí. Qué bien. O sea, sí, fantástico, pero no. Pero o sea, si ellos sienten al final que... lo que haces es acompañar Sí. y orientar a un diagnóstico por una serie de pruebas. Lo importante, o sea, para mí el error es poner un diagnóstico de algo que no tiene, porque tenemos que ser conscientes de las limitaciones que tenemos. ¿Y qué tiene? Pues es que no sé qué tiene, sé lo que no tiene, ¿no? También hacemos mucho lo de poner atípico.
no sé qué, Incompleto. Incompleto. También, sí. Incompleto y atípico. Claro, entonces yo creo eso sí, tengo que escoger una frase, diría en no diagnosticar, porque sí, es que hay muchas enfermedades que no están descritas, cada año se describen nuevas, ¿no? Yo creo que lo importante sería identificar a esos niños que tienen inflamación, ya sea recurrente o persistente, sin una causa identificada. Entonces, bueno, pues agruparlos, intentar completar todo el estudio con lo que disponemos hoy y exponérselo tal cual a los padres. Al principio es difícil, pero lo entienden, y sobre todo acompañar y orientar a la hora de tratar. Bueno, intentar tener las herramientas que te ayuden a decidir por qué fármaco te decides hoy, que tenemos tantos fármacos. Y probar y cambiar. Y si no va uno, pues probar con otro, porque a veces funcionan y crees que... Yo me acuerdo del niño, pensábamos que iba a ir sí o sí con Anakin Rautoffi y no fue al revés. Sí, sobre todo, yo creo que incluso la gente que estamos en hospitales de referencia, que al final pues ves muchos pacientes, no es que seas más listo, sino que, bueno, pues como te llega todo, al final tienes mucha más experiencia porque llevas muchos años viendo muchas cosas, pues te das cuenta de las limitaciones que hay, ¿no? Y que no, es que no, hay muchas veces no podemos poner un diagnóstico. También lo de la genética es muy importante, y ahí Juan solo puede comentar. Estudio genético negativo. Esa frase aparece en muchos informes. Estudio genético negativo. ¿Eso qué significa? ¿De qué? ¿De genética de qué? Bueno, los informes de Juan se dicen no. Los genes estudiados. Digo en informes, hablo así en plural, informes que se ven circular, ¿no? Te llegan con estudio genético negativo. ¿Que la han mirado? Nada, pues la frase me toca, ¿no? No me vas a librar. No, yo diría simplemente que cuando las cosas nos cuadren, que no os conforméis. Que cuando no cuadran, pues no cuadran. Así es que al final es lo mismo que estamos hablando. Y que, pues si estáis en un sitio donde tengáis acceso a buscar otras cosas, pues busquéis. Si no, pues que derivéis al paciente a unidades donde puedan estudiarlo más ampliamente. Pero que cuando las cosas nos cuadren, no os conforméis con bueno, pues ya está, este es el diagnóstico, más o menos se parece. Porque flaco favor le podéis hacer al paciente. Y si no le hacéis una cosa que hace Javi, que es que te manda un audio contándote un paciente y ya se lo contestas cuando tienes tiempo. Bueno, pues nada, pasamos al cierre de la jornada. Yo solamente deciros en los objetivos del programa, leo textualmente: conocer los datos de alarma que pueden hacer sospechar una enfermedad autoinflamatoria ante un paciente con determinados síntomas, con el objetivo de conseguir un diagnóstico precoz y una aproximación terapéutica adecuada. Creo que queda bastante claro y que realmente las jornadas fueron muy, muy productivas. Así que ahora pasamos a la clausura y nada, muchas gracias a todos. ¿Está? Sí. Bueno, ya es muy tarde, así que voy a ser muy breve. Bueno, aunque yo ya había organizado antes jornadas y he sido ponente en muchas y tal, pues yo creo que os podéis imaginar que para mí estas eran muy especiales. Entonces, bueno, pues estoy muy contenta de cómo han salido. Estoy feliz, de hecho. Aunque, bueno, no sé si visteis en el capítulo en el cachito de House que puse, que la enfermedad autoinflamatoria que tenía se desencadenaba con el frío, el Michael-Wells. Aquí no hay ningún Michael-Wells porque se me estaría brotado ya completamente. Bueno, no quiero olvidarme de recomendaros dos cosas. La primera es que a quien nos gusten las autoinflamatorias hay un manual nuevo que es una delicia. O sea, se llama Manual de Enfermedades Autoinflamatorias, está publicado por Panamericana, el editor es Pepe Hernández, o sea, J. Hernández, y es de 2022. Aunque también os digo que todo lo que se sabe hoy en día de autoinflamatorias está en ese libro. Es una delicia el libro, no es muy grandote, o sea, no es así, de tal.
aunque también os digo que al ritmo que marcha esto, el libro dentro de 3 años está desfasado, seguro, bueno, no desfasado, pero va a haber muchas más enfermedades probablemente. La otra recomendación que siempre os la hago es la web de SERPE, de la Sociedad de Reumatología Pediátrica. Es que es una web muy chula, no porque lo diga yo, sino porque hay varias entidades que se dedican específicamente a acreditar páginas científicas y tenemos esa acreditación. El culpable de que tengamos esa fantástica web está ahí sentado, que es Jaime. No mires para otro lado. Es verdad que es una web muy buena, para pediatría tiene un montón de recursos, para reumatólogos también, tiene todas las escalas, todos los protocolos, los criterios de clasificación, muchas cosas, está muy bien, siempre os la recomiendo. Poniendo en Google Reumaped sale, o Sociedad Española de Reumatología Pediátrica. Y bueno, también recordaros que en Asturias estamos muy bien representados la reumatología pediátrica, en todos los centros, y bueno, nosotros estamos disponibles para lo que necesitéis, se nos localiza fácil, o sea que cualquier cosa no dudéis en consultarnos, por supuesto. Y bueno, nada, lo último de todo, antes de irnos, aprovecho que tengo audiencia para dar las gracias, reitero las que di anteriormente, ¿no? A Novartis, a los ponentes, a los asistentes, pero en esta ocasión quiero dar las gracias a este señor y a esta señora que están a mi lado, porque la verdad es que la acogida que me han hecho en el año y medio que llevo en el UCA ha sido fantástica. Y bueno, pues muchas gracias por haberme acogido, y nos estamos pasando muy bien en nuestra unidad. Sí, pues muy bien. Bueno, pues nada más. Yo creo que a ver si esto pudiéramos organizarlo otra vez otro año. Muchas gracias a todos por venir y nada, nos vemos allá afuera si queréis. Vamos a tomar algo.